Hola queridos hermanos, Dios escucha nuestras oraciones, siempre, absolutamente siempre. Y si a veces nosotros no lo percibimos, un problema nuestro, que no lo percibimos, porque Dios escucha siempre. Eso es de fe, eso es de fe. Algunas cosas de estos días. Ayer hemos celebrado el 21 de octubre la fiesta de San Hilarión Abad, discípulo de San Antonio Abad. Él nació de una familia pagana de aquí de Gaza, siendo adolescente, un niño se podría decir, tendría 14 años, 15 años, no más de eso. Se fue, lo mandaban su familia a estudiar a Alejandría de Egipto para formarse, instruirse. Allí descubrió el cristianismo y se fue al desierto para estar bajo la protección y la enseñanza de San Antonio el Grande, San Antonio Abad. Estuvo 2 meses, solamente 2 meses, y le cambió por completo la vida. No se sintió a la altura de San Antonio Abad, no por lo duro de la vida eremítica, que era la vida que él quería vivir, sino porque la cantidad de gente que iba a verlo a San Antonio Abad de manera tal que no podía vivir en serenidad en su celda, en su voluntario destierro. Y entonces volvió a Gaza, y en la zona cercana donde él nació, a unos kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, sus padres ya habían fallecido, vendió sus bienes, los repartió entre sus hermanos y entre los pobres. Y él se fue a vivir en una pequeña choza que dice San Jerónimo, que es uno de los que escribe su vida, que más que choza era una tumba, lo pequeña que era. Y vivió una vida de mucha oración, de mucha mortificación, mucho ayuno, y lo siguieron muchos. Fue padre de muchísimas vocaciones. Convirtió a mucha gente. El cristianismo ya había entrado en Gaza, evidentemente, entró con la Sagrada Familia y después ya estaba de los tiempos apostólicos. Y hizo muchos milagros. Dios escucha. Dios escucha. Él sabía que todos esos milagros eran de Dios, y Dios ha escuchado y sigue escuchando la oración que se hace unida a la penitencia, al ayuno, los sacrificios. Ayer uno de nuestros jóvenes tuvo una operación en la pierna. Fue una herida que sufrió hace varios meses atrás en uno de los bombardeos. Ya había tenido otra herida con una esquirla dentro del cuerpo, pero el cuerpo la había expulsado. Esta, sin embargo, seguía el dolor en la pierna, entonces le pudieron hacer una operación. Incluso los médicos no querían hacérsela, porque decía, aguantá el dolor. Él decía, ya es mucho dolor, muchos meses, y estuvo bien que le hicieran la operación finalmente, porque descubrieron que la esquirla no estaba en la parte del cuerpo, de la carne, sino en el hueso, adentro del hueso. Fue una operación complicada, pero salió bien. Ahora esperemos que no se le infecte la operación y que tenga las defensas necesarias. Así que Dios ha escuchado también la oración de toda su familia, de todos nosotros. También hemos empezado con las clases súper complicadas de los jóvenes que están en la preparatoria. La preparatoria en el sistema de estudios palestinos es el último año de la secundaria, es el año anterior a la universidad, es un año bisagra verdaderamente, ya que el que sale bien de los exámenes de ese año, que aquí se llama en árabe tawjihi, que quiere decir dirección, el que sale bien en la preparatoria depende mucho a nivel humano. Hablamos de lo que va a ser el futuro de la persona, porque los estudios universitarios están supeditados
a si aprobaron o no la preparatoria y qué nota complexiva han sacado. Pero bueno, es todo un rompecabezas porque tenemos unos 9 alumnos y ya estamos preparando para el año que viene. Estos son los del correspondiente al año 23-24, el año académico en el hemisferio norte, 2023-2024, para que no pierdan el año, que ya terminó en realidad, pero el Ministerio de Educación nos permite todavía presentar exámenes. Y después estamos preparando para el año académico 24-25. Y bueno, Dios escuchó la oración de tantas familias porque estaban muy preocupados. Lo repito, los palestinos, lo repito, lo dije muchas veces, les gusta estudiar, son muy responsables con el estudio, y escuchó las oraciones de tantos padres y madres de familia y de los mismos jóvenes, aunque los jóvenes, algunos poquísimos, con un poco de desgano, pero la mayor parte quieren y están muy preocupados de perder, porque es como perder la oportunidad de su vida. Dicho sea de paso, el postulante nuestro que tenemos aquí, que no pudo viajar a Italia a completar sus estudios, que ya hace más de 3 años que decidió la vocación, hizo todo un postulantado excepcional, fue el primero de su clase el año pasado, el primero no solamente de su clase a nivel, uno de los primeros a nivel nacional, el tercero si mal no recuerdo, y él sacrificó eso, que acá es como diciendo todas las puertas se le abrirían para otros estudios, para otros trabajos, para ir al seminario, ¿no? Para consagrar su vida. Se llama Soheil, para que sigan rezando, para que persevere. Y la última ejemplo, me parece un ejemplo hermosísimo de cómo Dios escucha. Una señora hace un tiempo me contó cómo en los momentos peores de la guerra, donde verdaderamente faltaba mucha comida, tenían y el peligro era real, ahí cuando perdimos distintos cristianos, y acá en el barrio fue muy terrible. Yo estaba en Jerusalén en ese momento. Ella, en base a lo que decía la Escritura, de que hay que confiar y que no hay que pensar en el mañana, sabiendo que en la casa, entre comillas, de al lado, en la habitación de al lado, es decir, en el aula de al lado, refugiados aquí en la parroquia, viven aquí todavía, estaba otra familia con unos niños chiquitos. Esta señora tiene 3 adolescentes, 3 jóvenes. Agarró y les dio, tenía 3 panes que había guardado, 3 panes árabes, 3 pita, que había guardado para el día siguiente, ya que con mucha dificultad se conseguían esos el alimento. Gracia igual nunca faltó, siempre hubo algo, aunque cosa muy simple, y se la dio a esa familia porque tenían niños chiquitos. Y entonces el esposo le dijo: y nuestros hijos, dice, hay que confiar en Dios, no te preocupes. Dice, igual me fui con una gran serenidad, pero al mismo tiempo aterrada, porque no sabía qué iba a pasar el día siguiente, pero confía en Dios. Y dice que al día siguiente la señora que le dio, a la que ella le dio los 3 panes, le trajo una bolsita de cereales, y entonces ella tenía leche en polvo, preparó leche, y el desayuno fue más rico que el pan, e incluso en cierto sentido más nutritivo. Así que pudieron tomar leche con cereales que hacía muchísimo que sus hijos no lo tenían. Dios escucha, Dios escucha. Sigamos rezando, la situación está gravísima, la gente teme verdaderamente, y son angustias terribles de que vaya a volver a pasar acá lo que ya pasamos en el barrio, lo que se pasó más una vez, pero sobre todo cuando fue el asedio, mucho tiempo, donde hubo muchos muertos en el barrio, donde hubo muchos muertos adentro de los predios de la iglesia, muchos heridos. La gente teme, porque es real, porque la guerra sigue estando en toda la franja de Gaza, en el norte. Nosotros todo el día escuchamos ruidos de todo género. Por eso es que recemos porque Dios escucha. Y Dios escucha no solamente para los bienes materiales, Dios escucha y sobre todo para los bienes espirituales.
Pidamos el Espíritu Santo, pidamos el perdón de los pecados, pidamos el cielo, pidamos la paz, la alegría, el gozo, la conversión. Pidamos el vivir en caridad, en vivir en verdadera fraternidad, la fraternidad que nos da la sangre de Cristo, que seamos verdaderamente seres humanos cabales, amando a todos, de la religión que sean, rezando por todos, que seamos una encarnación viva de la imagen de Dios en el mundo, como ha sido Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos hoy. Para nosotros, hijos del Verbo encarnado, de la familia religiosa del Verbo encarnado, fundada por el padre Carlos Miguel Vuela, que somos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, de esta hermosísima familia religiosa del Verbo encarnado, tenemos como patrona principal a la Virgen de Luján y como copatrono a San Juan Pablo II. Para nosotros es fiesta, litúrgicamente fiesta, y lo celebramos como fiesta, como una gran fiesta. Ya empezamos a celebrar con las hermanas y los padres que estamos aquí en este momento, y él ha sido una muestra de la providencia de Dios para la Iglesia y para el mundo, Juan Pablo II, que nosotros también, con nuestra vida, con nuestra voz, con nuestro gozo, incluso con nuestro llanto, seamos testigos vivos de que Dios escucha, porque Dios escucha, Dios es fiel, y Él no va a dejar que nos falte absolutamente nada de lo que realmente necesitamos para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida física, corporal. Desde Gaza reciban la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.